la determinación de la prueba de Tifenio. Esta prueba enfrenta lo que es la capacidad vital forzada, versus el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y versus la capacidad vital forzada. Normalmente esta capacidad debe ser, acá en este libro 0,7, pero es en la mayoría de libros que tienen ustedes se determina en 0,8. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si uno le dice a la persona que respire, realice una capacidad vital forzada, que tome aire, la máxima cantidad de aire que pueda, haciendo un esfuerzo inspiratorio máximo y un esfuerzo expiratorio máximo. ¿Eso qué es? Capacidad vital, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se le llama forzada? Porque se le dice que haga el mayor esfuerzo expiratorio. O sea, hace un esfuerzo inspiratorio máximo y a la hora de botar se le dice que haga un esfuerzo expiratorio máximo. Para ver qué queremos lograr con esto. ¿Qué queremos lograr con eso? Ver qué tan rápido bote el volumen que inspiró. Normalmente una persona sana debe eliminar, haciendo un esfuerzo expiratorio máximo, debe eliminar en el primer segundo el 80% del aire que inspiró, en un segundo. En el primer segundo debe haber eliminado el 80% del aire que inspiró. O sea, debe ser más o menos del 80%, lo que en el primer segundo, y luego de ese segundo elimina el resto. Si la persona toma aire y hace el esfuerzo, el esfuerzo expiratorio máximo, y en el primer segundo boté el 80% de lo que inspiró ese volumen y el otro 20% lo elimina después del primer segundo. Entonces, lo normal es que haya eliminado 0,8, el 80%, y esta prueba se utiliza para determinar cuando estoy frente a una enfermedad pulmonar de tipo restrictivo o cuando estoy frente a una enfermedad de tipo obstructivo, y generalmente las dos, una luego complica la otra y la otra complica la otra, y se termina produciendo enfermedades pulmonares mixtas o combinadas. Entonces aquí tenemos estas pruebas. Lo normal, esto es lo normal. Entonces la persona toma aire y hace su esfuerzo expiratorio, ¿no? Esto es el volumen, hace su esfuerzo, el volumen expiratorio en el primer segundo, y luego viene la capacidad, queda la capacidad residual normal. Esta es la capacidad pulmonar total y esta es la capacidad, el volumen, la capacidad vital forzada, es el esfuerzo expiratorio que hizo. Y esto es lo que queda de volumen residual. Les dije también que esto se puede medir entre el cociente de capacidad pulmonar total entre volumen residual. Hay libros que miden esto versus esto. Para lo estático. Para lo dinámico es esto, en el tiempo. Capacidad vital forzada en el primer segundo versus capacidad vital forzada. ¿Qué tanto aire tomó? Y de ese aire que tomó, ¿cuánto eliminó en el primer segundo? Debe ser mayor del 80%. Debe ser mayor del 80%. ¿Qué pasa en un cuadro obstructivo? Tomó aire, miren, tomó aire, resulta que el aire aquí ya tiene aire guardado,
elimina el aire, hace el esfuerzo expiratorio, y aquí este es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y luego sigue con su volumen expiratorio forzado. Entonces lo que eliminó en relación a la capacidad vital es menor del 80%. Comienza esto a reducirse y esto se mantiene. Resulta que con el tiempo este volumen residual va aumentando. A diferencia de este va aumentando. Y arranca y también aumenta la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional está aumentando. ¿Por qué? Porque se está quedando un mayor volumen residual en el obstructivo. ¿Está claro? O sea, no hay intercambio gaseoso ahí. O sea, no se intercambia todo el oxígeno. El intercambio gaseoso ahorita acá ya lo vamos a ir viendo. Ahorita no estamos hablando de intercambio gaseoso, pero tienen que entender esto para cuando ver cómo esto afecta en el intercambio gaseoso, pero vamos adelantando. Entonces, ahorita más adelante, ahorita viene una diapositiva sobre eso, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta acá, entonces, que si una persona tiene una capacidad vital forzada cercana a los 5 litros, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es de casi 4 litros, es decir, el 80%. Y esta relación debe dar 80%. En los pacientes con enfermedades obstructivas o restrictivas tienen disminución de la capacidad vital, la cual corresponde a casi 3 litros. Entonces, ¿qué sucede aquí con el intercambio gaseoso? Para responder la pregunta, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, cuando la persona tiene un cuadro obstructivo y respira hondo, se queda con una capacidad residual funcional grande. ¿Qué es lo que está quedándose ahí? ¿Oxígeno o CO2? CO2, porque ingresa poco oxígeno, está ingresando poco oxígeno en ese esfuerzo respiratorio, ese oxígeno lo está tomando el cuerpo y el cuerpo está botando CO2. Pero ese CO2, como la respiración primero se activa, se queda, no se recupera. ¿Está claro? Y vamos a ver en regulación de la respiración que quien estimula la respiración no es la falta de oxígeno, sino es el aumento de CO2. No es que me baje el oxígeno lo que me va a estimular mi respiración, sino es el aumento del CO2. Eso es lo que estimula la respiración. Entonces, en esta persona que tiene mucho CO2, se estimula su respiración y está haciendo esfuerzos respiratorios. Hay personas que crónicamente viven así, con esa estimulación de CO2 y llegan a la emergencia y estando así, viven con eso. Por ejemplo, las personas con enfisema, las personas asmáticas crónicas, su cerebro está estimulado, su respiración por un CO2 y llegan a la emergencia respirando un poco mal. Y un médico experto pone oxígeno y le va a su CO2 y le da el estímulo cerebral que lo hace respirar y a su cargo respiratorio. Por eso las personas que son crónicamente, tienen cuadros obstructivos crónicos y que están acostumbradas a vivir con niveles de CO2 elevado, no le puedes poner oxígeno así al bruto para hacerlo respirar. Si no eliminas el CO2 que lo estimula, no digo, sino que hace un paro respiratorio. No, sino que tiene que hacerse un arreglo. Primero al paciente que llega hay que hacerle primero su AGA, ver cómo está su presión parcial de O2, hacer una historia clínica, desde cuándo sufre de esa enfermedad, desde cuándo tiene ese problema respiratorio, ver qué patología tiene, si el doctor ya tiene diagnóstico de enfisema. Por eso la historia clínica
no va a cambiar nunca de que es el procedimiento más importante para tratar a un paciente. Nunca se actúa directamente, siempre hay que preguntar. Doctor, pregúntale qué tuvo, señora, antecedentes. El médico va a llegar, lo primero que le va a preguntar al interno, al médico que está ahí, cuáles son sus enfermedades concomitantes, que sufre alguna enfermedad, señora, su paciente o algún paciente, señor, ¿usted sufre alguna enfermedad, toma algún medicamento? Sí, yo sufro de asma. ¿Desde cuándo, señor? Ya desde niño, y tiene 40 años. Desde el niño sufre de asma. ¿Qué toma? Yo tomo, siempre tomo prednisona, le hago inhalaciones y uso salbutamol, siempre estoy con salbutamol. Es un paciente que está crónico y viene hablando ya cansado. No se le puede poner oxígeno directamente. Primero se tienen las concentraciones de oxígeno y si no lo vas a llevar hasta que tenga presiones parciales de O2 elevadas, como que estuviera normal, porque nunca va a ser normal. Entonces eso se tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque entonces en este paciente el intercambio gaseoso va a ser menor y tiene mayor CO2. Por tanto, su ventilación es baja, su oxigenación es baja. ¿Esta persona podrá hacer actividad física? ¿Podrá sostener una buena actividad física? Jamás. Se puede quedar sin aire. Más bien, una manera de prevenir las enfermedades obstructivas, por ejemplo en el asma, en los niños en el asma, su mejor tratamiento, ¿cuál es? Que hasta el asma no se cura, pero eso sí hace que el paciente no vuelva a tener crisis asmática nunca. Un niño con asma, ya diagnosticado de asma, tiene la forma de que usar la forma de que no puede usar su medicamento crónicamente, crónicamente, sí hay forma. ¿Y cuál es esa forma? Que se esfuerce poco a poco. ¿Cómo que se esfuerce poco a poco? Cambio de altura también creo que sí. El deporte para un asmático es la natación, no es cualquier deporte, es la natación. El fútbol no es un buen deporte para el asmático. El asmático va a descubrir que no rinde. Porque en el fútbol tú tienes muchos cambios, hay demasiadas pausas, demasiados cambios, esfuerzos rápidos, ¿no? Que ahora el término técnico en el fútbol le llaman transiciones rápidas, ¿no? Messi se ha pasado entrenando para que a pesar de su edad, ellos le llaman cambio de ritmo, es decir, de estar parado a acelerar el toque. Está parado y ve una pelota y acelera al punto que le gana a una persona mucho más joven que él y su pique de salida, su transición es muy rápida, pasa de la pausa a la rapidez sumamente rápida y así está haciendo goles. Lo han entrenado, igual pasa con Ronaldo, igual hace a Ronaldo. Él ya no está corriendo, él ya no se da cuenta que este jugador no está en el campo corriendo, marcando, no, está parado. Pero está parado, pero no es como Paolo Guerrero, que está parado y cuando le dan pelota, ya no corre, ya muy largo, ya no corre. Entonces Paolo Guerrero para el fútbol la verdad es un anciano, yo no sé qué hace jugando ese hombre ahí, la pena. Como deportista, es decir, como deportista ya debería estar retirado. Tú lo ves que le dan un pelotazo largo y ya no corre, hasta corre como cojeando, Paolo Guerrero, ¿no? Entonces estos deportistas sí están entrenados, como tú lo ves a Messi, que en un momento de estar parado así estático, mirando, ve la pelota y hace un pique
que entra a la lucha con uno que puede tener 24 años y ahí, y le gana por ese pique. Entonces, eso lo hace un asmático. Un asmático tú no le puedes decir que está corriendo acá, corre la pelota, se tapa, se tapa. ¿Qué pasa con la natación? La natación, ¿qué es lo primero que le enseñan al niño? A respirar. Lo primero que le enseñan al niño es a respirar, ¿no? Lo meten al agua y saca ahí. Empieza a respirar. Nunca lo meten a nadar. Primero el niño empieza a aprender a respirar, tomar aire, regresa al agua, sostiene el aire, sale, toma aire y así lo tiene. Saquen la cabeza, bajen la cabeza, les enseñan a respirar, así. Y conforme ya empiezan a hacer ejercicio, comienzan a tener un patrón respiratorio. De ahí le dice, me estás sacando, tomando aire cada 2 brazadas. Ahora quiero que tomes aire cada 3 brazadas. Entonces toma aire. Cada 3, de ahí le dice, ahora vas a tomar aire cada 4 brazadas. Y se darán cuenta que ahora los grandes deportistas en natación, ¿no? Se lanzan, ¡blum!, y se quedan sin aire y salen a mitad de la piscina recién a tomar aire y empiezan. Entonces, ¿qué hacen? ¿Lo curaron del asma? La natación lo curó del asma, no. Lo que hizo es que esta capacidad pulmonar, su tórax, se agrandó. Esta capacidad pulmonar total se agrandó. Y al agrandar su capacidad pulmonar, cuando se le obstruya, ingrese menos aire, ni lo va a hacer. Ni cuenta se va a dar de que se obstruyó su aire. Porque al agrandar esta capacidad vital pulmonar forzada, al agrandar esta capacidad vital, así esto baja, esto se mantiene dentro de los parámetros de 80. ¿Qué pasa en la restrictiva? Miren, en la restrictiva dice mayor de 80 y el normal es mayor de 80. Aparentemente en un restrictivo es normal. ¿Por qué? Porque en el restrictivo él tiene ahora poco volumen de reserva, poco volumen. Ingresa aire y le dicen, bote el aire, como ha ingresado un poquito aire, hace el esfuerzo expiratorio en el primer segundo y bota todo casi al toque, porque lo que ingresó es poquito, y en el primer segundo lo botó casi todo, porque lo que ingresó es poco y lo que tiene ahí es poco. Entonces, porque al haber cicatrices, el pulmón no está lleno de aire, sino su capacidad vital está disminuida. No es su capacidad vital forzada, su capacidad de reserva, su volumen de reserva funcional, su capacidad funcional residual, su capacidad residual funcional, es decir, volumen residual más volumen de reserva expiratorio, está reducido, bien reducido. Entonces, el restrictivo en el primer segundo al toque se botó el aire, en el primer segundo, porque lo que ingresó fue poquísimo, poquísimo. Por eso la relación se mantiene siempre mayor de 80 en el restrictivo. Entonces, si yo tengo estas dos cosas, se hace la espirometría forzada, dinámica, y tengo mayor de 80 y mayor de 80, pero el paciente lo veo que no puede respirar bien, ¿diré que es obstructivo? Si me sale este resultado normal, pero el paciente tiene problemas respiratorios, ¿voy a decir que es obstructivo? ¿Qué patología es? Tiene que ser restrictiva. Tiene que ser restrictiva. Es decir, tiene que ser restrictiva.
paciente me está manifestando problemas respiratorios y dificultades respiratorias, voy a decir algo está normal, la clínica mal. Entonces estoy diciendo que estoy frente a una enfermedad restrictiva, ya no es objetivo. Entonces, señor, este paciente puede tener una fibrosis pulmonar. ¿Qué otra cosa puede tener? Un enfisema. No, enfisema es obstructivo. Bien, puede tener una tuberculosis, una enfermedad renal crónica, es restrictivo. Puede haber tenido COVID. Todos los que tuvieron COVID salieron de la UCI, tienen problemas. Todos, la mayoría que estuvieron intubados en la UCI por infección viral, todos han terminado con problemas respiratorios restrictivos. La mayoría, cantidad. ¿A qué te refieres muy aparte? O sea, que no le podemos clasificar porque no te permite. A ver, su pregunta, la pregunta de su compañero, a ver, lánzasela a todos, pregúntale a todos. A ver, escuchen, ¿eh? Si una motora la podemos clasificar como una. ¿Un neumotórax puede estar dentro de este caso? ¿Un neumotórax se podría clasificar como obstructivo, restrictivo? Eso yo no solamente decir, a veces no sería modificable posible. A ver, uno por uno. Según lo que me imagino, el neumotórax ya esa parte solamente modifica lo que es el espacio del que ocupa el pulmón, pero no estás hablando de si se bloquea, si se obstruye o se bloquea las vías, las vías siguen igual, solamente de que la alta reducción del tamaño. Sería restrictivo porque evita una espacio. Dice restrictivo. El neumotórax sería restrictivo. Dice restrictivo, dice. O sea que Que no es restrictivo ni objetivo. puede ser restrictivo por medio de las facilidades de luz, cuando se Estamos hablando de la mecánica respiratoria, puede ser estática o dinámica, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que afecta? ¿Qué es lo que afecta a estas enfermedades que se llaman obstructivas y restrictivas? ¿Qué es lo que está afectado? ¿Qué es lo que está afectado? ¿Qué tiene que estar afectado para hablar de que estamos, para decir que hablamos de una enfermedad obstructiva o restrictiva? A ver. Número 1. En el asma está afectada la distensibilidad pulmonar. En el enfisema está afectada la distensibilidad de la mecánica respiratoria. ¿Está afectada? No está afectada la mecánica respiratoria. ¿No es cierto? No está afectada. En la fibrosis sí. Las restrictivas son aquellas donde está afectada la mecánica respiratoria. Por eso está restringida la mecánica. En la fibrosis, la mecánica, la distensibilidad no funciona. La distensibilidad no funciona. Pero también en las obstructivas, también como que se afecta la distensibilidad, también está afectada, pero no porque el pulmón o la mecánica esté dañada. Por ejemplo, en el enfisema pulmonar y en el asma, lo que pasa es que la cavidad, como se ha quedado con más aire, tiene más volumen de aire, entonces está lleno de aire, como un tonel de aire, entonces la cantidad de aire que mete
es poca. En la obstructiva también mete poca aire, pero no porque su pared o porque su pulmón no se distienda, sino está distendido, como en el enfisema, está distendido porque se ha llenado de aire, pero su músculo, su pared está bien. En la restrictiva, como está lleno de cicatrices, no puede expandir. Entonces hay que tener eso claro, ¿ya? De ahí que en la obstructiva también como que tiene características de restrictiva, porque se llenó de aire y cuando quieren meter más aire, como en el enfisema se llenó el pulmón de aire, quieren meter aire y no puedes. Está restringido también el ingreso de aire, pero está restringido por la distensibilidad. No, la distensibilidad más bien en el enfisema, en la obstructiva, está aumentada. Ahí en una diapositiva decía, en las enfermedades obstructivas la distensibilidad está aumentada, está muy distendido, y en la restrictiva no distiende. Está restringida la distensibilidad y en la obstructiva está aumentada, está muy distendido. De modo que la relación volumen-presión se viene abajo. ¿Por qué? Porque tiene mucho volumen y poca presión. La distensibilidad sale alta. Cuando hace la operación, volumen menos entre presión sale alta. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que está pasando entre una y otra enfermedad. Ahora, uno aprende las patologías respiratorias, tú dices obstructivas, y todas, lo que tienes que aprender de esas enfermedades es quién la produjo, qué la produjo, de dónde salió, cuál es el tratamiento, pero su fisiopatología es la misma de todas. Todas van a terminar en lo mismo, las obstructivas, fisiológicamente, alterando la respiración por estas causas. ¿Qué pasa con el neumotórax? Si el neumotórax, si esa persona no tuviera su pulmón normal, no habría neumotórax. Si su distensibilidad no fuese normal, ¿cómo habría neumotórax? Le abre la pared torácica y precisamente por tener una buena distensibilidad el pulmón se colapsa. Su elasticidad pulmonar es normal. ¿Qué pasaría si una persona obstructiva le hacemos un hueco y se abre la cavidad pleural? Ya está con la presión intrapulmonar elevada. El paciente obstruido, enfisematoso, la presión intraalveolar está alta. Por eso es que ingresa poco volumen, porque su diferencia de presión es menor. No ingresa 4 litros, sino solo un litro. Entonces, su presión intrapleural es menor. Tú le haces un hueco y sí va a ingresar aire, pero como adentro el pulmón está así, va a ser un pequeño neumotórax. No va a ser un neumotórax así, no. Se abre y va a ser un neumotórax. Y de hecho hay algunos pacientes enfisematosos con bulas. Ese paciente enfisematoso se infecta, hace una neumonía por una bacteria y al cicatrizarse, esa bula que está pegada a la pared, que comunica con la cavidad pleural, se hace un hueco y el aire se va hacia la cavidad pleural y seca y el pulmón se colapsa un poco. Tenemos, sin que le hagas un hueco, termina siendo un neumotórax que no es de origen externo, sino interno. Toma aire y esa bula llena de aire. Y tenemos un ligero neumotórax en un paciente enfisematoso. Pero el pulmón no se colapsa, porque la presión intrapleural es mayor. No vamos a ver esos neumotórax que les explicó que se mete el aire. Ese neumotórax que hemos visto en las diapositivas es de una persona normal. Igual es un paciente restrictivo.
Un paciente restrictivo igual no te va a hacer eso neumotoras que se van a venir, porque lo que tiene de aire es ya está cicatrizado, ya ese pulmón ya está tan venido a menos que en su mismo tórax está restringido. No jala. También los ancianos terminan haciendo restricción pulmonar cuando las articulaciones, donde llegan las costillas llegan y se articulan en la columna y rotan así. La costilla está así, como mi brazo, y aumenta así, aumenta el diámetro anterior y posterior. Ahorita están así, pero cuando uno toma aire, esto sube y aumentó mi diámetro anterior posterior. Ahí bajó, ahí subió, y ahí bajó, ahí subió. El viejito ya no hace esto, la articulación se soldó y ya no levanta, así que toma. Tienen un volumen menor. Pero ¿por qué el viejito no está con patología? Por lo que explicamos de la distensibilidad específica. En la distensibilidad específica corregida, que es la corrección de la distensibilidad, él vive con ese volumen normal, sin dificultad respiratoria. Mantiene ese 0,2 normal durante el tiempo, en el tiempo. Entonces un neumotórax no entra como restrictivo ni como obstructivo, no entra. Me has anulado una de mis preguntas. Ya no voy a poner esa pregunta, que suelo poner en los exámenes, y donde una alternativa es el neumotórax. Y los alumnos se rayan queriendo meter el neumotórax en restrictivo y obstructivo, y la respuesta está ahí bien sencilla. Voy a tener que eliminar esa alternativa. Déjale ahí para que no venido. Para los que no han venido. Algo eres, ¿no? Entonces las que voy a hacer para los que no han venido a la primera clase, esas también se quedan. Esas se quedan para los que no han venido en la primera clase, eso se queda. Eso es lo que voy a hacer, ¿eh? Digo, generalmente lo que hago es eso, ¿no? Hago preguntas de lo que estoy hablándoles a ustedes. Bien, entonces miren, ¿qué pasa acá? Tenemos cuadros obstructivos, restrictivos. La capacidad vital forzada en un obstructivo es normal o disminuida y en un restrictivo está disminuida. La capacidad vital, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y en el obstructivo está disminuido, muy disminuido, y acá siempre está disminuido, ¿no? Y el volumen residual está aumentado en el obstructivo, puede salir, está aumentado en el obstructivo, y en el restrictivo está normal, el volumen residual. El volumen, la capacidad pulmonar total está aumentada en el obstructivo y en el restrictivo está disminuido. Ahí están las características de una enfermedad obstructiva o restrictiva. Está muy bien escrito ahí. Pero para respirar bien no solamente falta saber que digamos que el pulmón tenga una buena distensibilidad, sino es muy importante tener en cuenta que el pulmón esté bien irrigado, esté bien perfundido, que tenga un buen volumen sanguíneo que le llegue al pulmón. Y lo normal es que nosotros respiramos más o menos, nuestro volumen respiratorio es de
350, pe. Entonces, para hablar de volumen respiratorio, aquí no vamos a hablar del volumen minuto, sino que tenemos que hablar del volumen alveolar, porque ese es el volumen que intercambia gas, ese es el volumen que es el que se conecta con la sangre. Entonces, el volumen alveolar generalmente es de 4,2 litros. ¿No? 350 por unas 12 respiraciones por minuto nos da 4 litros, 200 más o menos de volumen alveolar. ¿Y cuánto es el gasto cardíaco? ¿Cuánto es el volumen que va, el gasto que va por la pulmonar? 5 litros. Entonces, si nosotros dividimos, ¿no?, el volumen entre, por decir, 5 litros, entre ese 4,2 litros de volumen alveolar entre los 5 litros nos da más o menos un coeficiente de 0,8 más o menos, 0,8, 0,9. Lo ideal es que sea 1, ¿no? Que 5 litros de aire respiramos y 5 litros de sangre ingresa, es casi 1. Cuando es 1 es ideal, es decir que lo que ingresa de sangre al pulmón sea lo que ingresa de aire. Resulta que cuando estamos de pie, por la gravedad, la irrigación sanguínea va a resultar menor en los ápices pulmonares, luego es otra a nivel medio, a nivel casi de los pulmones, del corazón y del ilio pulmonar, y es mayor la circulación en las bases pulmonares, cuando estamos de pie. Entonces resulta que, de acuerdo a la cantidad de irrigación que recibe el pulmón, se divide el pulmón en zonas. La zona 1, que es la zona más alta, la zona 2, que es la parte media, y la zona 3, que es la parte de abajo. Entonces, aquí cuando el pulmón, en la zona alveolar, en la zona 1, la presión alveolar resulta ser a veces mayor que la arterial, y cuando la persona respira, como la presión arterial es menor, con la presión alveolar se obstruye la circulación alveolar y también parte de la venosa. Que cuando, como la presión sanguínea arterial a nivel del tercio superior de los pulmones es menor por la gravedad. ¿Por qué es menor? La presión es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Eso es presión, biofísica pura. Ese alumno sabe de biofísica. Mira, se ha ido hasta el delegado. Se ha ido hasta el delegado. Ahí están los perros, más bien los perros se pasean. Aquí llego y me dicen, no ha habido práctica. Ese día que no ha habido práctica, yo he venido a la universidad. Y bien, los perros me rodean aquí, bajo del carro, los perros. ¿Por qué no hay perros? Y los perros están hablando. Hasta pasa por el aula de fisiología. Y no ha habido práctica. ¿Cómo va a ser posible que no haya práctica habiendo perros hasta por sus narices pasan los perros? Y se ha ido justo al delegado, diciéndole, mira, acá estoy venido. Bueno, entonces como la presión arterial por la altura, ¿no?, estando en bipedestación, por la altura y por efecto de la gravedad, la presión arterial a nivel de los pulmones, del tercio superior del pulmón, la presión arterial es menor. Entonces, cuando uno hace una inspiración forzada, la presión intraalveolar se hace mayor y obstruye la circulación arterial. Lo obstruye. Recuerden que la membrana alveolo-capilar es casi una, está casi adosadas. En el 90% está pegada.
la célula alveolar con el epitelio o el endotelio vascular arterial están casi adosados, forman una sola pared. Por eso se le llama membrana alveolo-capilar. Es como si fuese una sola membrana. ¿Está claro? Entonces, cuando adentro el alveolo se extiende, obstruye el paso de la sangre. O sea, mejor dicho, La presión alveolar se hace mayor y no hay circulación entre la arteria y la vena. Hasta cuando expire, recién pasa la sangre. Aquí hay una ligera obstrucción cuando aumenta la presión alveolar a nivel arteriolar, pero sí es continuo, no se corta la circulación. Y aquí en las bases nunca se corta la circulación. En las bases no hay, siempre hay la presión arterial y venosa siempre es mayor que la alveolar. Siempre es mayor que la alveolar, la presión arterial y venosa es mayor que la alveolar. Así que de pie, las bases pulmonares son las que están, es donde hay un mejor intercambio gaseoso que en los ápices pulmonares. El intercambio gaseoso va a ser mejor entre la zona 2 y zona 3. Dime. Mencionó de que en la zona 2, en la zona media, se da una ligera obstrucción a nivel de dosis. ¿Cómo? En la zona 2, usted mencionó de que se da una ligera obstrucción. Sí, pero no impide la circulación. O sea, se hace menor la presión, pero la presión venosa se hace un poco menor. La presión alveolar le gana solo a la venosa. ¿Por qué? Porque la presión venosa pulmonar es menor que la arterial. Aquí. Solo la venosa se obstruye un poco, pero la arterial no. Eso significa que el intercambio de oxígeno es bueno. Muy bueno, es bueno. Hay un buen intercambio de oxígeno. Y aquí las dos presiones, la arterial y la venosa, es mayor que la alveolar. O sea, el flujo es continuo. Bien, entonces tenemos que hay una relación entre la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo alveolar. Tiene que haber una relación, y esa relación entre el flujo alveolar y el flujo sanguíneo vea el volumen alveolar. Lo normal aquí, yo mantengo esta diapositiva que es muy antigua, que es del libro de Despopoulos, de Fisiología de Despopoulos, donde pone los volúmenes corrientes. Volumen alveolar lo pone como si fuese el volumen corriente, pero el volumen alveolar es solamente 350, no es 5 litros. Sobre 5, que sería la presión en centímetros de agua, entonces debería dar 1, pero Despopoulos explica que lo pone así porque la relación debería ser 1. Lo ideal es que sea 1, esta relación. ¿Y qué pasa ahí cuando viene aire alveolar ingresa? El aire ingresa a 100 milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno alveolar, y la de CO2 es de 40. Entonces, el aire exterior que trae 150 y de CO2 trae 0. Aquí hay el intercambio gaseoso, donde esto se pone, el oxígeno se pone en 100, no disminuye al 100, ¿por qué? De 150, ¿por qué pasó a 100? Porque acá de 150 que está en el exterior, la presión parcial de oxígeno atmosférico ingresa al alveolo, ¿y por qué en el alveolo es 100? Si la presión parcial de oxígeno atmosférico es 150, ¿por qué en el alveolo no es 150 y es 100? ¿Por qué? Ya. ¿Era porque todo no era oxígeno? No. Recuerden que aquí
cuando ingresa la presión atmosférica, saturamos con 49 milímetros de agua, de vapor de agua. 150 menos 49 es 100, o 101. Este aire atmosférico es el aire atmosférico con un vapor de agua muy bajo. Y cuando ingresa el oxígeno acá a la vía, se calienta y se le agrega vapor de agua, le agregamos vapor de agua, generalmente 47 milímetros de mercurio de vapor de agua, y eso hace que la concentración de oxígeno caiga. Por eso, y también hay que tener en cuenta que entonces cuando le agregamos vapor de agua y se mezcla con el oxígeno que estaba en el espacio muerto, eso disminuye así. Por eso es que la presión alveolar nunca es igual que la atmosférica. La alveolar siempre es 100, 101, 103, no es más. Entonces lo normal es que acá es 100 y la presión de CO2 es 40 y tenemos un cociente respiratorio, cuando esto es normal. Cuando, si este pulmón, miren, este alveolo no está ventilado, ¿qué pasa cuando no está ventilado? Pero sí está bien perfundido. El flujo es normal, pasa sangre, pero no ingresa aire. La presión parcial de O2 se cae a 40, el CO2 de 40, cuando la sangre trae el CO2 a razón de 46, se hace 46 acá y el oxígeno se queda en 40, está obstruido. Y cada vez que pase sangre va a aumentar más CO2. Y esto va a ir bajando, 40 va bajando, va a ir bajando. Hasta que ya no hay intercambio de oxígeno. ¿Qué pasa en el otro lado? Ingresa aire a 150, atmosférico, vamos a suponer que ingresa a 150, pero no está perfundido el alveolo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el CO2? Como no pasa sangre, ¿va a dejarse CO2 acá? Si no está pasando sangre, ¿va a pasar CO2? No. ¿Va a tomar CO2? No, más bien el O2 comienza a aumentar. El O2 alveolar va aumentando porque está entrando oxígeno, pero como no se intercambia con CO2, no pasa irrigación, el oxígeno alveolar aumenta y el CO2 más bien desaparece cuando no está perfundido. Miren la diferencia entre un alveolo, cuando está obstruido el alveolo pero bien perfundido, y cuando un alveolo está bien ventilado pero no perfundido. Al final esto se va a hacer igual, la concentración de O2 alveolar va a ser igual a la concentración del aire exterior, se va a hacer igual. Doctor, disculpe una pregunta. Esos tres casos que de ahí son casos que pueden pasar, pero está señalando eso. ¿Cómo que pueden pasar? Pasan. Ya, claro, de que pasa, pero ¿es por las ubicaciones? ¿Cómo por las ubicaciones? ¿Zona 1, zona 2, zona 3? No. No tiene que ver con No tiene nada que ver. Estamos hablando, pero vamos a suponer que existe acá. Mire, esta situación se puede presentar aquí. Claro. Se puede presentar aquí. ¿En qué caso se presentaría acá? ¿En qué caso se presentaría esto que esto no esté perfundido? Cuando caiga la presión arterial. Cae la presión arterial y aquí el paciente empieza a respirar más, siente que le falta el aire, aumenta la presión intraalveolar y no pasa nada.
Y como esta presión arterial cayó, la venosa se vino abajo, nunca va a haber intercambio. No va a haber intercambio. Porque la presión, o sea, la perfusión, cada vez que esta persona respira no pasa sangre. Cada vez que respira no pasa nada de sangre, nada, no se irriga nada. ¿Qué va a pasar acá? También. Aquí también va a empezar a alterarse. El tercio superior y el tercio medio del pulmón, su irrigación va a estar restringida, solamente la base va a respirar. En una persona que tiene entonces el flujo alterado cuando cae la presión. Y así vamos a ver, por ejemplo, este intercambio gaseoso en la enfermedad pulmonar. Tenemos la situación 1, ¿no? Inspiración, en rojo ingresa el aire, expiración, sale el aire mezclado, ¿no? Ingresa el aire. Situación 1, perfusión y ventilación normal. La sangre ingresa por la arteria pulmonar, el alveolo se llena de aire, se toma aire, ¿no? Sigue la circulación, hasta aquí es arterial y aquí es venoso. Y hay un intercambio gaseoso normal. Situación 2, perfusión reducida. Perfusión reducida. Ingresa el aire y el aire se sale, pero no hay intercambio. Aquí, cuando no hay perfusión, aumenta el PO2 y baja el CO2, se hace cero. Tercera situación, barrera de difusión. Miren, viene la perfusión normal, pasa la sangre, pero la membrana alveolo capilar se engrosó, se fibrosó la membrana o se hinchó, se separaron por agua, no hay intercambio de aire. Entonces aquí también la membrana no va a haber intercambio, se va a regresar el aire. No va a ingresar ni oxígeno ni va a salir CO2. Y tenemos esta situación 4, ventilación reducida. No ingresa aire, este alveolo sin aire, no ingresa aire y la circulación pasa y tampoco va a haber intercambio. Esto se llena de CO2, puro CO2. Pero ahora viene una circunstancia que dice acá cortocircuito alveolar, cortocircuito extraalveolar. Resulta que los pulmones, en regulación vamos a ver que cuando en el pulmón hay una zona que no está ventilada, la sangre hace un cortocircuito, hace vasoconstricción para que la sangre no vaya a la zona que no está ventilada y se acumula la sangre en la zona que está ventilada. Eso se llama cortocircuito extraalveolar. La sangre que viene por acá, ¿no? La sangre venosa viene por acá, se va así y no va a pasar acá. Es decir, la zona que no está ventilada, el pulmón automáticamente le anula la irrigación y la manda a la zona que está ventilada. Para aumentar para que ese índice de volumen alveolar perfusión se acerque a 1 en las otras áreas. Y es un mecanismo de regulación, de defensa del pulmón para mantener la ventilación. Entonces ahí tienen las 4 circunstancias, bueno, las 3 circunstancias que se pueden producir dependiendo de las enfermedades pulmonares a las que vamos a estar expuestos. Yo podría decirles, por ejemplo aquí, ¿qué patología puede producir esto? 2, perfusión reducida. Una hemorragia que te falle el sistema circulatorio, ¿no? Una taquiarritmia, ¿no es cierto? Hipotensión arterial sistémica, también hipotensión pulmonar, hipertensión pulmonar,
que al final termina siendo esto. En este caso, que la pared alveolo capilar no hay intercambio, patologías que te alteren la membrana, alveolo capilar. Puede ser fibrosis, también puede ser el enfisema, cuadros obstructivos, enfermedades virales, enfermedades bacterianas que te alteren esta membrana, este intercambio gaseoso. Y también tenemos acá los cuadros obstructivos netamente. Acá tenemos los cuadros obstructivos ventilatorios. Muy bien, gracias por su atención. La clase termina.